En este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir a la apicultura y puntualmente hablando de la invernada. Nos entrevistamos con el médico veterinario Martín Colombani, asesor privado y asesor de grupos de Cambio Rural de INTA. Lo escuchamos. Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Hernán, buenos días, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Martín, bueno, ya prácticamente estamos entrando en el invierno, falta muy poquito. ¿Cuáles serían las técnicas más apropiadas que ustedes, a través del grupo de Cambio Rural, están pregonando para que se ingrese en una época fría, pero que no dañe del todo al colmenar? Bien, desde nuestro sistema, nuestra planificación de trabajo que tenemos en los grupos desde hace muchos años, empezamos a trabajar principalmente desde fin de febrero para el ingreso a la invernada. Digamos, el periodo de ingreso a la invernada, el periodo invernal, es uno de los periodos más importantes que tiene la colonia, ya que de cómo ingrese la colonia en estos momentos va a depender la salida del invierno y va a depender principalmente la época de multiplicación y cosecha. O sea que siempre se dice que la cosecha de la temporada siguiente, la temporada que viene, la estamos haciendo el ingreso a la invernada, ¿no? Por eso es muy importante aplicar buen manejo, buenas técnicas de manejo, principalmente desde muy temprano, ya desde fines del verano sería, ¿no? Aquí en nuestros grupos nosotros empezamos a trabajar fin de febrero, principalmente con un monitoreo de la carga de varroa que tienen las colonias, y en función de ese monitoreo, de los resultados de ese monitoreo intergrupal que se realiza entre varios grupos, los cuales cada productor aporta una serie de datos, se decide, digamos, en qué momento empezar con los trabajos de invernada, ¿no? Cuando hablamos de trabajo de invernada estamos hablando de un sistema de manejo en el cual se inverna en cámara de cría. De esta forma se trata de optimizar todos los recursos. Tradicionalmente, hace muchos años, se invernaban colmenas con un alza con miel arriba, digamos, porque ese era el alimento suficiente para que la colmena pase el invierno sin ningún tipo de problemas. Estos últimos años, con esa escasez de alimento que se ha venido dando estos últimos años, es muy difícil trabajar con un alza con miel arriba, porque muchas veces esa alza con miel es la cosecha del productor. Por eso hay que empezar a optimizar los recursos y empezar a ajustar, digamos, el tema de las colonias, el tema de la alimentación, para poder llegar a pasar la invernada sin ningún tipo de problema y a su vez tratar de sacar la mayor cantidad de miel de la colonia, ¿no? Por eso el sistema de invernada que se viene utilizando estos últimos 10 años es una invernada en cámara de cría, en el cual se trata de compactar toda la abeja dentro de la cámara de cría y de brindarle el alimento suficiente para poder pasar el invierno. Ese trabajo se empieza a aplicar allá por principios de marzo generalmente, aunque las fechas muchas veces van de la mano de esa carga de varroa que tenemos en las colonias. Muchas veces en años donde tenemos altas cargas a fin de febrero hay que acortar o adelantar ese tiempo para los trabajos de invernada, u otras veces donde las cargas de varroa tal vez no son altas, que se puede esperar un poquito más, se puede retrasar ese periodo de invernada o ese periodo de manejo de la colmena para ingresar a la invernada. El trabajo específicamente que venimos haciendo es, se baja la colmena a cámara de cría, o sea, se le retira el alza con miel, se compacta toda la abeja dentro de una cámara de cría, se le hacen los tratamientos sanitarios y se le hace un bloqueo a la colmena. Un bloqueo se llama un aporte de gran cantidad de alimento en muy corto tiempo, con el objetivo de brindarle esa cantidad de alimento para que la colmena pueda pasar el invierno sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de que una colonia, para que pueda pasar el invierno sin ningún tipo de problemas, más o menos en mediados de marzo, tiene que quedar con 5 cuadros de miel de reserva, que es lo suficiente para que la colmena pase sin ningún tipo de problema el invierno. Aproximadamente de promedio un cuadro con polen, que son las reservas proteicas que la colmena va a necesitar para poder entrar al invierno, y el resto de los cuadros, estaríamos hablando de 3 cuadros que tengan cría. Esa sería una colmena equilibrada, una colmena ideal para poder entrar al invierno en esa fecha y para poder pasar todos los meses de abril, mayo, junio y julio, que serán los meses críticos de estas colonias, ¿no? Vos hablás de cuadros con miel, ¿y no se ponen también alimentadores con alimentación, digamos, que no es miel, sino a partir de azúcares o glucosa? Sí, nosotros trabajamos permanentemente las colmenas con alimentador interno. Digamos, las colmenas, lo que tradicionalmente son 10 cuadros
nosotros trabajamos con 9 cuadros y un alimentador permanente. Ese alimentador normalmente no se retira de la colonia porque últimamente es tan dependiente del alimento de la colonia que no solamente en esta época tenemos que alimentar, sino que tenemos que alimentar tal vez a la salida del invierno, en primavera, antes de llegar al verano. O sea que sería muy difícil retirar los alimentadores, ya que la dependencia del alimento es cada vez mayor. Entonces, se trabaja con un alimentador de forma permanente. En ese alimentador se le coloca 2 tipos de alimentos energéticos, que puede ser jarabe de azúcar. Generalmente para la época de bloqueo, cuanto más concentrado lo podemos hacer mejor, o sea que estaríamos hablando de un jarabe de azúcar como mínimo de 2 partes de azúcar, 1 parte de agua, un jarabe 2:1. O también se puede utilizar los derivados del maíz, como puede ser jarabe de maíz de alta fructosa, que por ahí lo más recomendable es la marca comercial Lebudex, sería el Lebudex en 55 o el 45, que son lo más parecido a la miel, ¿no es cierto? Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario vamos a compartir la segunda parte de la nota que le realizamos al señor Leandro Pierre Batistí sobre los mercados granarios. En el año 2007-2008 empezaron las intervenciones fuertes. Argentina fue, no sé si ustedes se acuerdan, la campaña 2007-2008, fue una campaña muy tensa. Chicago explotó literalmente por la sencilla razón que Rusia tuvo la sequía más fuerte que tuvo de su historia. No solo Australia tuvo la sequía más fuerte de su historia, sino también Europa, y junto con Estados Unidos tuvieron cosechas muy magras, muy bajas. El único país de los exportadores tradicionales que tuvo una buena cosecha fue la Argentina. Y la Argentina tuvo un saldo exportable bastante importante con respecto a sus competidores. Se exportó menos trigo hacia Brasil. ¿Qué quiero decir con eso? En ese momento Brasil necesitaba de trigo, porque encima no solamente necesitaba trigo la Argentina, por supuesto, sino que el trigo de otros países costaba muy caro. ¿Qué hizo la Argentina? La Argentina salió al mercado de África, que era un mercado totalmente provechoso porque no había prácticamente nadie. ¿Qué quiero decir con esto también? Que comprometerse a un acuerdo significa también... ¿Por qué la demanda generalmente quiere hacer un acuerdo cuadro? Justamente para evitar eso, para garantizar el consumo local. Egipto está tratando de hacer eso con Rusia, ¿por qué? Porque Egipto importa estructuralmente entre 9 y 10 millones de toneladas de trigo, primer importador mundial. Es una barbaridad. Si en Egipto falta trigo, hay una revuelta social, ya lo hubo en el 2008. ¿Qué está buscando en ese sentido el Estado y el mercado? Egipto se divide en 2, hay un mercado público y un mercado privado, ¿no? Pero está la oficina de Estado de Egipto que regula esas compras. No necesariamente las compra directamente el mercado privado, pero sí hay una regulación. Se está tratando con Rusia lisa y llanamente para decirle a Rusia, cuando ustedes tienen 15 millones de toneladas de exportación, nosotros nos preocupamos porque seguramente 6, 7 millones le vamos a comprar a ustedes. Pero si algún día en vez de tener 15, ustedes tienen 6 o 7, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a vender todo su saldo a nosotros o van a... ¿Se entiende? Porque eso es importante, porque en el comercio del trading uno no va a elegir en función, ¿se entiende? Si yo voy a encontrar un margen más beneficioso en tal o tal país, lo puedo hacer. Una vez más, repito, es privado. Y hay que fomentar justamente el margen y la maximización del margen. Pero sí, el hecho de poder llegar a acordar algo con Brasil, nosotros ya nos sacaríamos la preocupación de decir a dónde tenemos que vender el trigo y tener que estar compitiendo con Francia, con Rusia, ya podríamos estar asegurando sin hacer mucho esfuerzo 6 millones de toneladas. Y este año, fíjense, no sé, estamos exportando 3 millones de toneladas de sal, ¿verdad? Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.